Buenos días, el Señor los bendiga. Continuando con estos pequeños y breves estudios con la palabra del Señor, hoy tocaremos el siguiente tema: el bien versus el mal. Entre las creencias más universales de toda la humanidad está el concepto del bien versus el mal. Cada cultura en cada época se ha aferrado a alguna versión al respecto. Las definiciones de los términos bueno y malo varían mucho, así como las opiniones sobre cómo se relacionan. Aún así, la creencia en alguna diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo impregna a toda la humanidad. Cuando se comparan todas estas opciones e ideas, solo la Biblia ofrece una perspectiva del bien y del mal que es totalmente coherente y plenamente vivible. Salmos 25, versículos del 6 al 15. En la Biblia, el bien versus el mal no es una cuestión de opinión, tampoco es una lucha igualada entre dos seres o fuerzas. Las Escrituras no indican que los límites del bien y del mal cambien, tampoco afirma que el conflicto entre ellos durará para siempre. De especial importancia es que la Biblia no sugiere que algunas personas son buenas mientras que otras son malas. Más bien la Biblia enseña que el bien y el mal se definen con referencia a un Dios perfecto e inmutable. Cada persona debe lidiar individualmente con la presencia y las tentaciones del mal. Las Escrituras señalan que todo el mal, sin excepción, finalmente será castigado y derrotado, y nos dice que hay un estándar final de bondad al que debemos aspirar, un estándar basado en una persona y no en una teoría. El bien y el mal son objetivamente distintos. Según la Biblia, hay una diferencia real entre el bien y el mal. Algunas cosmovisiones afirman que todas las distinciones morales se basan puramente en la preferencia. El ateísmo, por ejemplo, no permite una base objetiva para definir nada como bueno o malo. En un universo sin Dios, solo hay cosas que una persona prefiere y cosas que no prefiere. Esta es una razón clave por la que las filosofías que adoptan el ateísmo siempre tienden a la violencia y la tiranía. No hay sentido de autoridad superior y no hay razón para controlar los caprichos de los que están en el poder. La idea de que la definición del bien y del mal dependen de las preferencias o situaciones comúnmente se llama relativismo moral. Las Escrituras rechazan esta idea como falsa. La Biblia define algunas cosas como buenas y otras como malas. Isaías 5, versículo 20, Romanos 12, versículo 9. Esta dicotomía se refleja en el uso consistente de temas como la luz frente a las tinieblas, Isaías 9, versículo 2, Mateos 4, versículo 16, Juan 1, versículo 5, Efesios 5, versículo 8. El destino final de todas las personas depende de si están alineadas con un buen Dios o se oponen a Él, 1 Corintios 6, versículo 9 al 11, Apocalipsis 21, versículo 8. El discernimiento entre el bien y el mal solo es posible en referencia a una única e inmutable norma, la naturaleza perfecta de Dios. Dios no está sujeto a la moralidad, ya que Él es la fuente y el punto de referencia de la misma. La moral tampoco está sujeta a cambios, ya que la naturaleza perfecta de Dios es eterna e inmutable. El bien y el mal no están equilibrados. Un componente frecuente de la ficción y la fantasía es la idea de que el bien y el mal son fuerzas equilibradas y uniformes. De acuerdo con este punto de vista, ninguno de los dos está finalmente en control. Cualquiera de los dos puede eventualmente ganar. Este es el concepto de dualismo, que sugiere un equilibrio perpetuo entre las fuerzas del bien y del mal. En algunos casos, el dualismo implica que los seres opuestos como Dios y Satanás están en un punto muerto en la lucha por el control y el poder. Algunas cosmovisiones enseñan que todo el bien y el mal se equilibrarán finalmente. Esto está relacionado con las ideas orientales como el karma, que implica que el bien y el mal están intrínsecamente desequilibrados, pero que un día se equilibrarán. Las Escrituras rechazan el dualismo por considerarlo falso. La Biblia indica que Dios es absolutamente supremo y que no corre ningún peligro de ser derrotado. Job 42, versículo 2, Salmos 89, versículo 8, Gálatas 6, versículo 7. Lo que hace Satanás le está permitido, pero no puede actuar para vencer a Dios. Job 1, versículo 12, Apocalipsis 9, 1, 27.
Bíblicamente, el mal está destinado solo a la derrota y a la destrucción. Ni un solo acto de maldad escapará del juicio. Cada pecado será pagado por Cristo en la cruz, 2 Corintios 5, versículo 21, o por aquellos que rechazan a Cristo, Juan 3, versículo 36, cuando experimenten una eternidad en el infierno, Apocalipsis 20, versículos del 11 al 15. El bien y el mal no son eternos. La evidencia de que la humanidad se aferra a un concepto básico del bien versus el mal es obvia. Romanos 1, versículos 18 al 20. Esto explica por qué el razonamiento moral, separando lo que es de lo que debería ser, es una faceta universal de la humanidad. Por supuesto, eso no significa que todas las personas tengan las mismas opiniones sobre el bien y el mal. No estamos examinando la moral desde el exterior. Como observadores neutrales, todas las discusiones morales, por definición, implican también a la persona o personas que las plantean. Un aspecto único de la enseñanza de la Biblia sobre el bien y el mal es que todas las personas, sin excepción, están sujetas al pecado y al mal. Romanos 3, versículo 10, 3, versículo 23. El concepto bíblico de una naturaleza pecaminosa significa que la línea entre el bien y el mal no se puede trazar entre las personas. Por el contrario, está dibujada en el interior de cada persona. Este hecho de la naturaleza humana es muy importante de entender. Como dijo alguien alguna vez, si todo fuera tan simple, ojalá hubiera personas malvadas en algún lugar cometiendo insidiosamente actos malvados y que solo fuera necesario separarlas del resto de nosotros y destruirlas. Sin embargo, la línea que divide el bien y el mal atraviesa el corazón de cada ser humano. ¿Y quién está dispuesto a destruir un pedazo de su propio corazón? En un lenguaje más sencillo, C.S. Lewis señaló: ser cristiano significa perdonar lo inexcusable, porque Dios ha perdonado lo inexcusable en ti. Ver Mateo 6, versículos 14 y 15. Una verdad que se encuentra en el Evangelio es que todas las personas, sin excepción, son pecadores que necesitan un Salvador. El cristianismo bíblico no ve el bien versus el mal como una batalla que se deba librar en la tierra. Juan 18, versículo 36. Un asunto que se deba resolver por la venganza o retribución. Romanos 12, versículos 20 y 21. O una posición filosófica que haya que considerar. La Biblia dice que toda persona ha sido creada para un propósito bueno. Génesis 1, versículo 27, Gálatas 3, versículo 28. Pero que sufre de un corazón malvado. Romanos 7, versículos del 15 al 25, que solo se puede remediar por la fe en Jesucristo. Juan 14, versículo 6. La redención está disponible para cualquier persona. Mateo 7, versículos 7 y 8, Apocalipsis 22, versículo 15, sin importar su pasado o la gravedad de su pecado. 1 Corintios 6, versículo del 9 al 11. El bien versus el mal exige un juicio certero. Otro aspecto clave de la enseñanza de la Biblia sobre el bien versus el mal es que ninguna persona es infalible, incluso en asuntos espirituales. Aquellos que son guiados por el Espíritu Santo están mejor equipados para juzgar los asuntos espirituales. 1 Corintios 2, versículo 14, y deben hacerlo. Las Escrituras son claras en cuanto a que todas las personas están sujetas al pecado, y es igual de claro que todas las personas están sujetas a la corrección. Hebreos 12, versículos del 5 al 11. Al aprendizaje, 2 Timoteo 2, versículo 15, y a las limitaciones, 1 Samuel 16, versículo 7. En Mateo 7, Jesús da una extensa explicación de cómo discernir correctamente entre el bien y el mal, juzgar de manera correcta, es decir, usar el juicio correcto. Juan 7, 24. La Biblia recomienda examinar. Hechos 17, 11. Ordena poner las cosas a prueba. 1 Juan 4, 1. Y promueve la redención de cuentas. 1 Pedro 3, 15. Y el compromiso con la verdad. Gálatas 1, versículos 8 y 9. Las Escrituras nos sugieren que el bien versus el mal sea un concepto binario y simplista, ya que solo Dios es perfecto en última instancia. La Biblia permite un espectro de bueno versus mejor. Dios dijo de su creación inicial que era bueno, Génesis 1, versículo 25, y después de más creación dijo, bueno, en gran manera, Génesis 1, versículo 31. Algunas de las cosas buenas que Dios nos ha dado tienen más de un uso, y no todos los usos son automáticamente buenos o malos. 1 Timoteo 4, versículo 4.
El entendimiento bíblico del bien versus el mal no implica que todas las cosas sean perfectamente santas o totalmente satánicas. Más bien, puede haber aspectos buenos y malos de muchas de las libertades que Dios nos da. 1 Corintios 6, versículos 12. De la misma manera, mientras que todo pecado lleva a la separación de Dios, las Escrituras hablan de algunos pecados como más atroces que otros. La Biblia reconoce que no todos los momentos de la experiencia humana vendrán con una respuesta moral clara y en blanco y negro. Las Escrituras se centran solo en los puntos más importantes que necesitamos saber, no en todos los escenarios imaginables. Juan 21, versículo 25. La verdad es objetiva. Para cualquier opinión o interpretación dada, alguien tiene la razón y alguien está equivocado. Sin embargo, los seres humanos carecen de la perfección moral de Dios. Esto se refleja en la enseñanza de la Biblia sobre el bien versus el mal y en nuestro papel para aplicar el buen juicio. Las Escrituras animan a los creyentes a no aplicar términos como bien, mal, pecado, etc. en cuestiones en las que haya lugar para la duda. Romanos 14, versículo 1 al 12. Contrariamente a lo que algunos piensan, la Biblia admite que los seres humanos no siempre pueden ser correctos en sus juicios morales. No debemos evitar todo juicio. Juan 7, versículo 24. Pero la Biblia nos enseña a considerar cuidadosamente cuándo y cómo juzgamos. Efesios 5, versículo 10. El bien versus el mal exige una respuesta. La enseñanza de la Biblia sobre el bien y el mal lleva a una conclusión desafiante: que cada persona está obligada a tomar una decisión fundamental entre los dos. Esa elección está totalmente determinada por nuestra respuesta a Dios, que es simultáneamente la definición del bien y nuestro Creador. En cada momento, eso significa seguir su voluntad o rebelarse y elegir el pecado. 1 Corintios 10, versículo 13. Eternamente, esto significa que elegimos aceptarlo a Él y a su salvación, Juan 3, versículo 16, 14, versículo 6, o alinearnos contra Él, Juan 3, versículo 36. Aunque seamos imperfectos y falibles, no podemos ser neutrales en nuestro enfoque del bien versus el mal. Nuestros corazones buscan la bondad de Dios, Mateo 7, versículos 7 y 8, Romanos 2, versículo 4, o el egoísmo del mal, 1 Pedro 3, versículos 10 al 12. En la ética de la creencia, el matemático y filósofo William Kingdon Clifford resume la creencia del libre pensador en que está mal siempre, en todas partes y para cualquiera, creer cualquier cosa sobre una evidencia insuficiente. Es cierto que creer algo sin suficientes pruebas sería una tontería. La Biblia nos anima a presentar una defensa de lo que creemos, 1 Pedro 3, versículo 15. Histórica, científica y arqueológicamente, la Biblia puede hacer frente a los cuestionamientos y proporcionar pruebas contundentes para creer. Lucas 1, versículo del 1 al 4, Hechos 26, versículo 25 y 26. La Biblia nos promete que si buscamos, encontraremos. Mateo 7, versículos 7 y 8. Hay evidencia más que suficiente para creer las verdades de la Biblia. Aquellos que realmente buscan la verdad la encontrarán y serán liberados por el Dios que es la verdad. Juan 14, versículo 6. Hasta aquí este pequeño y breve estudio sobre el bien versus el mal y lo que la Biblia nos dice al respecto. Si este mensaje o estudio te ha gustado, te invito a suscribirte al canal y también a darle me gusta a este video y compartirlo en tus redes. Muchas gracias y que el Señor te bendiga poderosa y abundantemente en este hermoso y maravilloso día.